Bienvenidos, aquí iniciamos Las Voces del Secuestro, el primer programa de la radio en el mundo dedicado a los secuestrados y ahora en versión digital, en versión televisión. Así que aquí vamos a estar con el mismo eslogan de los 24 años. Estaremos hasta que salga el último secuestrado en Colombia, hasta que no haya más secuestros, hasta que haya verdad, hasta que haya justicia, hasta que haya reparación, hasta que se logren encontrar los restos de todos los secuestrados que se llevaron y que no volvimos a saber de ellos. Pues hoy vamos a hablar de uno de esos casos emblemáticos de secuestrados que no volvieron, que el país estuvo esperando durante todo el tiempo que las FARC dieran una respuesta a este caso y que no volvimos a saber de él. Este es el caso para hoy en donde tenemos a dos abuelitos que las FARC se los llevaron y que su familia, aún después del proceso de paz, siguen esperando que las FARC den una respuesta. Muy pronto vas a regresar, igual que todos tus compañeros. Tienes que tener mucha fuerza, mi amorcito lindo. La Defensoría del Pueblo dio a conocer este jueves 18 de junio que la cabo tercera Nubia Alejandra López Correa ya está en libertad. La uniformada de 23 años había sido secuestrada el pasado 7 de junio mientras visitaba a su familia por el Ejército de Liberación Nacional en Saravena, Arauca. El Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia informó que en lo corrido del año 2020 ha acompañado operaciones humanitarias de liberación de secuestrados. En estas operaciones, más de 13 personas que estaban en poder de grupos armados fueron liberadas. El jueves 18 de junio, el Ejército Nacional rescató a dos extranjeros que habían sido secuestrados hace 3 meses en Cauca por el Frente Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. De acuerdo con fuentes del CTI de la Fiscalía, el brasileño José Alburneque y el suizo Aniel Max ingresaron al país vía terrestre por Ecuador y se desplazaron hasta Buga, en Valle del Cauca, por la aplicación de Waze. Porque exigían $1 millón por su liberación. Al momento del rescate, los uniformados capturaron en fragancia a un sujeto integrante de esta organización, quien se encargaba de la seguridad del personal secuestrado. También se logra el rescate de 2 caninos, los que los acompañaba durante el cautiverio a estos 2 ciudadanos. En el Catatumbo fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, a la Defensoría del Pueblo y a la Iglesia Católica los auxiliares de policía John Carlos Torre y Dayan Camilo Flores, en poder del ELN desde el pasado 31 de marzo. También fue entregada Besley Navarro, quien tenía 4 meses en poder de esta milicia. Para algunos expertos en seguridad y defensa, las liberaciones hechas en particular por el grupo armado ELN siguen siendo un mecanismo para presionar la reapertura de unas eventuales negociaciones de paz. Por otra parte, el ganadero Juan Pablo Castillo, secuestrado el pasado 28 de febrero, murió en cautiverio en medio de un operativo hecho por el Gaula, que buscaba rescatarlo a pesar de que su familia ya había expresado las intenciones de pagar por su liberación. Al notar la presencia de las autoridades, los delincuentes tomaron la decisión de acabar con la vida de Juan Pablo, propinándole un tiro de gracia mientras permanecía amordazado. En el barrio Valle de Lili, un lujoso sector del sur de Cali, fue rescatado un joven de 18 años, secuestrado 10 días atrás en una sola aledaña. En menos de 10 días, en coordinación con la Fiscalía, la Policía Nacional logró el rescate de un hombre de 18 años de edad, quien había sido secuestrado en el sur de la ciudad por un grupo de delincuencia común organizada. Estos utilizaron 2 vehículos, una camioneta y un automóvil, para llevar a la víctima al lugar en donde nuestro Gaula logró el rescate. En el operativo de rescate se logra la captura de 5 secuestradores, 2 mujeres y 3 hombres. Informó Fabiana Pernía para Las Voces del Secuestro Televisión, porque lo seguimos esperando. Uno de los casos emblemáticos en Colombia donde el secuestro muestra ese nivel desgarrador que no tiene compasión con la víctima es el caso de los abuelitos Gerardo y Carmen Sangulo. 2 personas, 2 mayores, 2 señores de la tercera edad que se los llevaron en una condición infrahumana, sin ninguna compasión. Los llevaron por la cordillera saliendo vía hacia San Juanito en el Meta. Su familia desde el año 2000 han estado buscando una respuesta y no se ha sabido de ellos. Por eso hoy aquí en estas Voces del Secuestro me place y me emociona con tristeza volver a ver a Héctor Angulo, el hijo de los abuelitos Gerardo y Carmen Sangulo que se los llevaron las FARC y que no han aparecido los restos todavía. Héctor, me alegra verlo,
pero triste todavía con la misma historia. Bienvenido al programa. En esta versión distinta, ahora ya es versión televisión. Y usted estuvo durante muchos años enviándole mensaje a ellos a través de la radio. Bienvenido a este nuevo formato. Gracias, Erwin, muy amable. Es para mí no un honor, desafortunadamente, empezar a abrir el programa de ustedes digital, porque pues son 20 años que ya cumplimos, el 19 de abril, penosamente este año cumplimos 20 años sin saber exactamente el paradero de los restos de mi padre, de mis dos padres, de mi papá y de mi mamá. Logramos descubrir que ellos fueron asesinados a los 3 meses. A los 3 meses ellos en agosto del mismo año, julio-agosto del mismo año fueron asesinados, y hasta la fecha no hemos tenido respuesta del paradero de ellos. Aunque contemos antes de eso cómo lo secuestraron, dónde fue que se lo llevaron. Recordemos esto porque tenemos que a través de este programa reconstruir y hacer memoria, Héctor. el 19 de abril, un miércoles santo, mi papá y mi mamá fueron a Bogotá, al sitio donde mi papá tenía el taller, y salieron de ahí hacia la calera como lo hacían normalmente, hacia la casa de ellos, que es en el kilómetro 4, entre Patios, vía Patios, La Calera. A las 9:45, cuando ellos llegaron a la casa, mi papá se bajó para abrir el pórtico, para poner el carrito, y desafortunadamente ahí los encañonaron, y entre el mismo carro de mi papá se los llevaron al rumbo desconocido. Actualmente pues ya sabemos que fue el recorrido que hicieron, pero en ese momento fue totalmente para nosotros desconocido hasta mucho tiempo después. ¿Hasta dónde lo llevaron? Ellos se los llevaron en el mismo carro de mi papá, o sea, subieron por la calera rumbo a Ventanas, Mundo Nuevo. Y de ahí salieron hacia Chingaza para llevarlos a San Juanito. Son cosas que uno no entiende. En ese momento, una familia que iba a pasar el miércoles santo a pescar a la laguna de Chingaza, ¿sí? Los obligaron a llevar a mi papá y mi mamá en el platón de la camioneta rumbo a San Juanito. Llegando a San Juanito, ahí los dejaron y vino un campero, los recogió y se lo llevaron con rumbo desconocido. Nosotros ya logramos saber en este momento qué pasó con ellos. A ellos los asesinaron a los 3 meses. Cuando se hizo el rescate de la Chiva Cortés, estaba el ejército en la zona haciendo la operación de rescate, y desafortunadamente a mi papá y a mi mamá los asesinan los señores de las FARC. Yo recuerdo, Héctor, que tuvimos en el programa de radio, cuando regresó la Chiva Cortés, tuvimos a la Chiva en el programa radial, y él narraba que estando él secuestrado, a él lo tenían en una especie de entablado, como en un habitáculo de tabla donde lo tuvieron encerrado a la Chiva Cortés, y en ese momento traían a los abuelitos, Gerardo y Carmenza Angulo, los traían, y venía doña Carmenza muy descompuesta, que iba caminando con unas botas de caucho. Decía la Chiva Cortés que al parecer ella tenía vena varice y se le había roto las venas ya, y las botas le chasqueaban de sangre donde ella iba caminando. ¿Se imagínense esa escena? ¿Él se la contó a ustedes también? Sí, claro, él me contó muchas cosas que no he querido sacar a la luz pública porque son cosas que se llevan aquí en el corazón. Y me contó muchas cosas que después de 20 años todavía marcan. Y pasarán 30 años y seguirán marcando. Desafortunadamente mi mamá sufría de venas varices y mi papá la acompañó todo el tiempo. Es una historia desde su matrimonio a su muerte. Estuvieron juntos. Sí. Estuvieron juntos. Y acompañados en las buenas y en las malas, como se dice en el matrimonio. Ese año, el 2000, ellos cumplían 50 años de matrimonio, y nosotros hemos pensado hacer una ceremonia pues, de 50 años, cosa que los señores de las FARC nos las impidieron. Ya llevamos 20 años después
y no hemos podido hacer ni siquiera el cierre para hacer el duelo que se necesita hacer, que se debe hacer, que debemos hacer para tranquilizar algo lo que tenemos dentro. ¿Cómo uno puede entender, Héctor, ese nivel de crueldad con dos abuelitos, así como los vemos aquí en esta foto que tiene Héctor, en las condiciones que se lo llevaron, de ver que no podían caminar, de ver que esta zona que usted se la caminó, muchas veces yo fui en 2 oportunidades a buscarlos porque para la época hacíamos, yo creo que los que fueron oyentes del programa recuerdan las búsquedas que hacíamos de los desaparecidos y fuimos en 2 oportunidades a buscar a los abuelitos Gerardo y Carmen Zangulo y es una zona absolutamente inhóspita, es una zona cruel, es que uno dice cómo metieron a los abuelitos en este territorio, en esta zona, en este terreno, por unos riscos, por unos caños, por unas cascadas, que hay zonas que hasta ni los gatos pasan y por allí los metieron. Y tener la crueldad, Héctor, de asesinarlos, o sea, cómo es que no tuvieron compasión de ver las condiciones de ellos, que eso es de las cosas que a mí siempre me dolía de ver por dónde los llevaron y que los hayan asesinado. Es duro, incluso en una de las tantas encuentros que tuve con guerrilleros, con milicianos, con gente que estuve en esa zona, cuando uno me dijo que los habían asesinado, yo le dije gracias. Y el comandante, el capitán, se me escapa el nombre del capitán del día, se me decía, pero ¿cómo es que usted le dice gracias? Le dije, sí, porque dejaron de sufrir. Porque yo ya me había metido con mismos milicianos en la zona y sabía lo que era caminar por esos lados. Caminar en las peripecias que le tocaba hacer uno para caminar en esa región. Entonces, yo le dije, sí, mi papá y mi mamá dejaron de sufrir. Pero nosotros quedamos con el dolor interno que no sabemos hasta este momento, 20 años después, y 2 meses más adelante, que no tenemos todavía la respuesta de los restos de mis padres. Hago la salvedad. Hemos tenido la colaboración muy fuerte de la unidad de búsqueda, equipo que ha hecho un trabajo que nos les quitamos el sombrero para hacer las investigaciones completas. Y si no hubiera sido por esta pandemia que estamos viviendo en este momento, nosotros ya deberíamos tener los restos, más no su identificación, que aquí vienen como algo más que como decía mi papá, una pata más que le nace el cojo, que es, recuperamos los restos y ahora viene la identificación plena de que sí son o no son ellos. Y esa identificación, con la cantidad de gente que están identificando, va a demorar por lo menos 6 o 8 meses más. O sea que el solo hecho de encontrarlos abre un nuevo principio, abre una nueva tarea, que es la identificación que tiene que hacer medicina legal, con las pruebas de ADN que ya tienen, para ver qué respuesta nos van a dar. Y ahí sabremos si son o no son, y empieza el calvario de hacer el duelo. El 7 de septiembre del año 2002 fue secuestrado entre Cumaral y Restrepo, en el Meta, un abogado que estaba trabajando con la Fiscalía General de la Nación en Villavicencio, y él era del área administrativa. Allí le salió un bandido vestido de blanco con un arma, lo encañonó, se lo llevó. Pues él es James Silva Duque. Durante mucho tiempo en el programa Las Voces del Secuestro, en la versión en radio, tuvimos los mensajes de su señora madre, doña Teresa Duque de Silva, incansable, cada fin de semana enviándole mensajes a su James Silva del alma. Ella es Teresa Duque de Silva, madre de James Silva Duque, un joven abogado que llegó a la ciudad de Villavicencio en el año 2002 para iniciar un nuevo proyecto laboral con la Fiscalía General de la Nación. Recién llegó a la ciudad, una amiga lo llamó para saludarlo e invitarlo a un almuerzo que habían organizado. Pero aquella tarde del 7 de septiembre, James no sabía nada de lo que estaba por venir. Apareció un tipo camuflado con una metralleta y llegó y le quitó el pendón acá, la tarjeta, que lo hacía como de la fiscalía, ¿no? Y se lo botó y le dijo,
Si usted hace escándalo, de usted depende la suerte de James. Ese mismo día, Marixa Corredor, amiga de James, fue hasta la Fiscalía General de la Nación para informar todo lo que había sucedido. Y llamaron como a las 11. Mi esposo no había llegado y los muchachos no estaban acá. Entonces dijo, Mayerly es un señor, pero no me quiere decir nada. Entonces me lo pasó. Y entonces era como hablando de un boquito que no. Y entonces me decía, señora, ¿usted quién es? Y yo le dije, la madre de James Silva. Pero sí es la mamá. Y le dije, sí, le repetí 3 veces. Entonces dijo, bueno. Y ahí mismo entonces dijo una palabra grosera. Y dijo, no, esto está pinchado. Y colgaron, no más, no volvimos a hacer nada. Nada más. No han vuelto a saber desde nada. Esa llamada hasta acá. Nada. 17 años que va a cumplir ahorita. Muchas dudas surgieron a raíz del secuestro de James. Varias de ellas se generaron por la forma y el cómo se había perpetrado su secuestro. Pero lo más triste de esta historia es que Oscar Silva, padre de James, haya partido de este mundo sin ninguna prueba de supervivencia de su hijo. Marisa dice que ella del susto no miró nada, ni placas del tipo, ni nada, ¿no? Pero que se les hace raro que haya sido una sola persona, ¿no? Que porque por ahí operaba el Frente 53 de la FARC y también habían los del ELN, pero entonces por eso mi esposo murió con ese dolor. El silencio ha sido una constante durante estos 18 años. Ninguna entidad del Estado o grupo guerrillero dan información sobre el paradero de James. Su madre, con el corazón triste y desconsolado, solo desea saber en realidad en dónde está su hijo. Que no sé absolutamente nada porque se ha investigado y nada, todo en silencio. Y estoy aterrada del silencio de James. Mis hijos me dicen, mamá, tiene que ser muy fuerte, valiente, porque él de pronto esté en el cielo. Pero yo lo único que pido es que me lo ayuden a encontrar, que yo encuentre los huesitos de él para poderlos enterrar. Sin duda, el programa Las Voces del Secuestro en su formato radial sirvió para que cientos de familias enviaran un mensaje de esperanza a sus seres queridos víctimas de este flagelo. Para la señora Esperanza, el programa se convirtió en un espacio que mantuvo viva la esperanza para reencontrarse con su hijo. Psicológicamente nos alimentaba a nosotros, tantas mamás que sufrimos este dolor. Sí. Ahora, la señora Teresa y su familia les hacen un llamado muy especial a la Jurisdicción Especial para la Paz, para que tengan en cuenta el caso de James y así puedan esclarecer lo que sucedió y conocer en realidad quién o quiénes fueron sus captores. Que se pongan las manos en el cinto y que nos ayuden. Yo les diría a todos los familiares de los que están secuestrados que fortaleza y que nos agarremos de Dios y María Santísima, que ellos son los únicos que nos van a dar una lucecita para saber el caso de nuestros hijos, porque es terrible, un silencio amargo. Sin duda, este caso aún tiene muchos interrogantes para resolver. Es por esto que los familiares de James Silva Duque le hacen un llamado muy especial a las entidades estatales y a los grupos guerrilleros que operaban en la zona donde fue secuestrado James para que les den pistas e información suficiente que permita conocer el verdadero paradero de James. Les informó Carlos Castañeda para Las Voces del Secuestro, porque lo seguimos esperando. En este proceso de búsqueda de verdad, de justicia, de reparación, a las víctimas les ha tocado la carga probatoria, las investigaciones, la recolección de pruebas, hacerle el seguimiento a cada uno de los casos. Yo siempre he dicho que los mejores investigadores en los temas de secuestro y desaparición han sido las víctimas. Por eso, a la familia de los abuelitos Gerardo y Carmen Angulo les ha tocado el peso de esta investigación. Héctor Angulo ha sido, y me consta, el que ha estado durante estos 20 años de juzgado en juzgado, buscando desmovilizados, buscando exguerrilleros, consiguiendo testimonios, yendo donde los fiscales a decirle, señor fiscal, le tengo otro testimonio que puede ayudarnos a conseguir más datos sobre el paradero de los abuelitos. ¿Por qué? Desafortunadamente este sistema judicial es así. No hay equipos, no hay investigadores,
una fiscal o un solo fiscal con 2 investigadores para manejar 400, 500, 1000 casos. Eso es imposible. Entonces, esa carga le ha tocado a las familias. Por eso, Héctor, yo quiero que le cuente usted a los televidentes eso que le ha tocado a usted hacer, que a mí me consta. Muchas veces usted me llama: Ervin, ayúdeme con tal guerrillero, tal desmovilizado, parece que sabe de mis padres, ayúdeme a contactarlo. Y nos la hemos pasado en ese trabajo. Usted ha sido el investigador de su caso. Cuéntele a la gente cómo ha sido ese enfrentar a los victimarios que están involucrados en el caso de los abuelitos. No ha sido fácil. No ha sido fácil, aunque uno se viste de un supuesto valor, energía, que uno no sabe qué se va a encontrar. Los primeros encuentros, buscando un contacto con quien empezar a negociar, porque para nadie es un secreto que el secuestro es quitar el valor del ser humano a una persona y convertirla en objeto de negociación, un objeto de mí y de canje. De canje completamente. Sí. Empecé yo buscando a una miliciana, a una guerrillera, por información que me habían dicho que los pudo tener, que era una tal Shirley, y eso me llevó a buscarla por el lado de San Juan de Sumapaz, que es un terreno hermoso. Es decir, los puntos que conocí geográficos, como toda nuestra tierra es preciosa, pero al irse uno a las caminatas de un guerrillero apuntándolo con un arma, arrastrándolo con una bestia, no es nada agradable. En San Juan de Sumapaz encontré yo a esta chica. Ella me dijo que no los buscara más, que ellos ya estaban muertos. Traté de confrontarlos por otros lados, con la ayuda también del DIAC en ese momento, en la unidad de la Dirección de Investigación y Secuestro. Sí, secuestro y extorsión. Logramos confirmar que esta muchacha estuvo en la zona y nos dio nombres muy puntuales de mis sobrinos que desconocíamos, que desconocían ellos, que era únicamente el rango familiar que se conocían, y nombró muy puntualmente que hablaban de la Mona, que hablaban de los hijos de Helmut, de Pachito, hablaban de Camilo, cuando nosotros nunca habíamos dado los nombres de estos seres que eran para nosotros nuestros sobrinos. O sea que tendría un contacto, porque no había otra manera de... O sea, tenían un informante cercano a ustedes. Cercano, exacto. Y con esta niña se hizo uno de los tantos idas a las montañas que les hizo el general Guatibonza en ese momento, que era doctor de la unidad, que para mí fue el primer oficial que se quitó la camisa y excavó para tratar de encontrarlos, que fue fallido. La primera incursión que se hizo en San Juan de Sumapaz, y allá les dijeron que no los tenían en esa zona, pero que buscara a el Abelardo Romero. Ellos pensaron, y yo también pensé inicialmente, que Abelardo Romero era un señor, el nombre de una persona, y empezamos a buscar un tal Abelardo Romero. Ya cuando entré yo a hacer el contacto con un señor de Fusagasugá, entre Fusagasugá y Silvania, él me daba los informes y me decía que más bien sería del bloque de la columna móvil Abelardo Romero. Entonces empezamos a buscar a alguien de Abelardo Romero y que era el Frente 55. Y con este señor ya empezamos a reunir más, a cerrar más el punto de encuentro, o de dónde poderlos buscar con más precisión. Más precisión. Porque antes era tanteando las cosas.
Llegamos a San Juanito, fue tanteando que por allá pues, llevaban los secuestrados. Buscando en San Juan de Sumapaz, allá encontré el río Duda, encontré gente también que estuvo secuestrada allá, que mantenían en ese sitio, y luego encontré a este señor en Fusagasugá y en Silvania, que se movía él negociaba con marranos y con pollos. Y a un momento dado yo llegué a negociar a mi papá y mi mamá como pollos o como marranos, ¿sí? Y empezamos a atar una cantidad de cabos porque mi papá en esa época le hacía mantenimiento a Frigorífico Guadalupe. Entonces ya pensamos, bueno, ya el señor vendía marranos y entraba a frigorífico, o sea que posiblemente ahí era donde empezó a contar la versión con mi papá. Todo fue engranándose de tal manera que nos fue llevando a buscar una prueba y otra, hasta encontrar lo poco que hemos encontrado. En las entradas entre Silvania, La Guadita, que quedaba entre Fusa y Cundinamarca, y Bogotá, pero por la carretera antigua, ¿sí? Y uno se metía desde Silvania hacia La Guadita, hay un corredor que hay conexión. Allí me encontraba yo con un señor, un tal Álvaro, del Frente 55, que tenía contacto directo con Abelardo Romero. Esto es un rompecabezas completo. Sí, claro. Un rompecabezas completo que se va hilando poco a poco hasta llegar a tener las conclusiones. Pasó mucho tiempo. De esta historia llevamos 20 años en la búsqueda de esta parte así. Los últimos 2 años, es lo que ha venido la ayuda con la unidad de búsqueda, que ha confirmado exactamente todo lo que... O sea, la unidad de búsqueda ya ha venido a confirmar toda la investigación de 18 años que ustedes han hecho. Correcto. Imagínense eso. Correcto. El sitio donde están los restos de mi papá y mamá, yo los llegué a caminar con unos milicianos de Abelardo Romero. Yo llegué de Monfort hacia San Juanito, o sea, llegué por detrás de San Juan. Y cuando llegamos al sitio que nos dijeron ya que buscáramos directamente en San Juanito, mi hermano Helmut ya había ido hasta allá y fue cuando le encontraron del Abelardo Romero. Entonces todo se fue cerrando, tanto las investigaciones que hacían mis hermanos como las que hacía la que yo lograba hacer a un mismo punto, que era San Juanito, claro. San Juanito Meta. Y realmente San Juanito Meta se convirtió en un sitio, porque es un sitio estratégico y muy bonito. Es una población de gente trabajadora, de gente humilde, de campo, que la FARC utilizó y como punto estratégico, porque es un punto realmente central que se llega a varias partes. De ahí sale usted para el Meta, sale para Tolima, sale para Cundinamarca, sale para Santander. Es decir, es un sitio estratégico. Y la FARC lo tomó como sitio estratégico para ponerse en ellos. Y encerró al pueblo. Y lo convirtió a San Juanito literalmente en un depósito de secuestrados. Correcto. Porque allá era la bodega de los secuestrados del 51, del 53 y del 55. El sistema judicial está diseñado para que se aporten pruebas sin distinguir de dónde vengan. ¿Y qué ocurre? Que como hay escasez de funcionarios, hay escasez de recursos, las víctimas en su afán de localizar, de encontrar la verdad, no les queda de otra que asumir esta responsabilidad, que es una responsabilidad del Estado. Hemos sido testigos durante 24 años de existencia del programa radial que las víctimas han sido los investigadores. La Fiscalía se ha quedado corta para la exigencia de esta respuesta. Por eso vamos a encontrar aquí, en esta nota, justamente ese viacrucis que han tenido que padecer las víctimas durante todo este proceso de búsqueda y localización de pruebas para establecimiento de la verdad.
Durante los diálogos en La Habana, el Ejecutivo y la guerrilla insistieron siempre en que las víctimas del conflicto estarían en el centro del proceso. Pero tras poco más de 2 años que lleva funcionando la Justicia Especial para la Paz, para muchas víctimas aún está en veremos la garantía de verdad plena, sobre todo en el caso de los secuestros y desapariciones, donde la información es escasa o ninguna y la recolección de pruebas compleja. Pues hay que adjuntar una serie de documentos que, si bien en el comienzo no necesitan una evidencia o una prueba determinante, una vez que se haya establecido el proceso, sí se necesitan las evidencias para que los victimarios puedan confesar plenamente sus actos de barbarie y de desaparición, de secuestro, de desaparición forzada. En muchos de los casos son las propias víctimas quienes tienen que hacer la labor de investigación, aun cuando eso suponga costos y riesgos para su propia seguridad. Las víctimas, en caso de desaparición y de secuestro, muchos de nosotros, pues no tenemos las evidencias, solamente las conjeturas y las hipótesis de las autoridades. Entonces, en ese sentido, estamos en manos de los victimarios. Si el victimario tiene a bien confesar su delito, pues lo hará, pero consideramos que el victimario no lo va a hacer porque no se va a echar un delito adicional encima, a pesar de que la JEP no cuestiona o no va a hacer un juicio como lo haría la justicia ordinaria. A este sistema de justicia se han sometido 12.235 personas, de las cuales la mayoría son excombatientes de las FARC, con 9.720. De Fuerza Pública, 2.431 personas. Agentes del Estado distintos a la Fuerza Pública, 72 personas y 12 personas procesadas por protesta civil. Las víctimas no vemos una respuesta de la Justicia Especial para la Paz, sino en algunos casos donde las evidencias están ahí y se demuestra que efectivamente ellos fueron los causantes de los secuestros. La JEP tiene el inmenso reto de aportar la verdad, sin la que no habrá reconciliación ni reparación, y sin ella no habrá paz para las víctimas. En el caso de los abuelitos Gerardo y Carmen Zangulo, que han pasado 20 años, todavía no hay respuesta. La Fiscalía General de la Nación ha manejado el caso y ahora ese caso ha sido trasladado a la JEP. ¿Cómo ha sido, Héctor, la JEP con el caso de los abuelitos? Bueno, todo este traslado que comenta Erwin lo hemos vivido durante los 20 años. Nos han cambiado de fiscales cualquier cantidad de veces y es volver a empezar nuevamente. Ahorita la JEP, que lo único que me ha ayudado es en los contactos que se han logrado tener durante estos 20 años. Y tanto la JEP como la unidad de búsqueda en este momento han dado una vuelta para nosotros favorable, sin tener respuestas todavía. ¿Sí? Digamos, ha habido un gesto como de colaboración, ¿no? Sí, correcto. Entonces, se nos abrió un poquitico el camino. Además que hay que entender una cosa, estamos hablando de uno de los casos de secuestro más significativos de Colombia, haber secuestrado a 2 abuelitos, un caso que tuvo mucha difusión mediática, un caso que para la época, yo recuerdo el mismo Francisco Santos, que era vicepresidente, estuvo hablando, salió la Chiva Cortés y estuvo denunciando, a través del programa siempre se hacía difusión y exigencia sobre este caso, pero pasó el tiempo y se dilató, como todos los otros. Correcto, aquí viene más o menos lo que hablaba inicialmente, que la Fiscalía, cuando empezó la negociación con la guerrilla en Cuba, paró toda investigación, frenó todo. Eso para nosotros fue un freno total. Empezó a abrirse esta brecha de justicia de la JEP, porque también nos pasó con Justicia y Paz. Sí, sí. Con Justicia y Paz pasó exactamente la misma cuestión, que los integrantes de las FARC hoy van a hablar en Justicia y Paz, y unos hablaban en Justicia y Paz, pero a nosotros no nos comentaban nada, ni nos daban ninguna luz verde para poder decir, los vamos a encontrar, hasta llegar a este momento con la JEP. En la unidad de búsqueda, que es parte, son tres entidades
La Unidad de Búsqueda, la Comisión de la Verdad y la JEP, ¿sí? Son 3 entidades independientes, pero todas convergen al mismo sitio, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos tratado de hacer en este momento? Que la Unidad de Búsqueda, que nos ha prestado colaboración dura, han ido con nosotros al sitio, cosa que, bueno, la Fiscalía también lo hizo, pero hemos llegado a tocar puertas y a hablar con personas directamente en terreno de donde pueden estar, ¿sí? Tan es así que se ha podido confirmar que las versiones que yo logré conseguir inicialmente son verídicas y estamos ya a punto de... La investigación suya es la que ha servido. Sí, pero aunque no me quiero dejar yo decir que fue el... No, sí, ha servido. Entonces, la información de la familia, claro. Sí, todo el conjunto de lo que hicimos todos los hermanos. Entonces, eso ha ayudado mucho para que estemos ya en este momento dados con que sabemos el lugar, más no el sitio exacto. Sabemos si este problema de la pandemia no hubiera estado, ya tendríamos por lo menos los restos en medicina legal para identificación. Habríamos ganado una gran parte de terreno. ¿Qué nos espera? Que se acabe este problema de la pandemia, que nos den autorización para poder entrar allá y poder, ahí sí ya excavar y encontrar los restos. Bueno, yo lo voy a comprometer a una cosa. Le vamos a hacer el acompañamiento, como lo hicimos con el programa de radio, aquí. Y vamos a contarle al país y al mundo cuando se encuentren los restos de los abuelitos, hasta el seguimiento que se los entreguen. Si están en condiciones de entrar allá a zonas bastante difíciles que se las voy a mostrar ahora más adelante, bienvenidos sean. Vamos a hacerlo. El viacrucis del secuestro lo han vivido cientos de familias en Colombia, más de 24.000 casos de secuestrados en los últimos 24 años. Y no solamente es el dolor y la tragedia que viven las víctimas, sino también la incertidumbre, la lentitud de las investigaciones y el peso de la investigación que la tienen que asumir los familiares. Aquí estaremos haciendo el acompañamiento a través de las voces del Secuestro Televisión a todos los casos que quedaron pendientes, y aquí estaremos denunciando a los culpables. Los esperamos en la próxima emisión, aquí a través de nuestras redes sociales y todas estas plataformas, para decirles que aquí estaremos hasta que salga el último secuestrado en Colombia.